La palabra en casa, Evangelio y reflexión. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por tratarse de la fiesta de los apóstoles San Simón y San Judas, sabemos que en estas fiestas litúrgicas se toman textos propios, pero qué bonito que sea el mismo Evangelio de San Lucas que hemos venido meditando y leyendo de manera continua. Hacemos un alto y nos regresamos nuevamente al capítulo 6. Por gracia de Dios, del mismo Evangelio de San Lucas, nos regresamos a ese momento de la llamada a los apóstoles, de la vocación de los apóstoles, de los 12 apóstoles, en esta fiesta de estos apóstoles tan importantes, San Simón y San Judas, con unas características propias cada uno de ellos. Pero al celebrar la fiesta de los apóstoles necesariamente tenemos que pensar en tres cosas fundamentales. En primer lugar, el llamado que el Señor nos hace. Es el Señor el que toma la iniciativa, y hay algo hermoso que San Lucas coloca hoy en esta fiesta de estos apóstoles, y es que elige a sus apóstoles después de haber orado durante toda la noche. Qué hermoso esto. Saber que nuestra vocación no es una improvisación, es una gracia, es una bendición, es una manifestación de Dios. Y todos tenemos esa vocación, porque recordemos que por nuestro bautismo todos somos apóstoles. Todos estamos llamados a ser apóstoles. Entonces es lo primero, hoy dar gracias a Dios por ese llamado, por el Señor elegirnos a todos como sus apóstoles, sus discípulos y sus apóstoles. Y hoy, mis hermanos, el mundo necesita nuestro testimonio. Hoy el mundo necesita que demos testimonio de nuestra fe, que seamos testimonio de esta vocación tan hermosa que Dios nos ha dado. Por supuesto, con dificultades, con obstáculos, pero de eso se trata el seguimiento de Jesús. Un segundo aspecto, entonces, para meditar en este día tan hermoso de estas fiestas de los apóstoles, es el ser iglesia. Recordemos que una de las características que el Señor ha querido conceder a la iglesia es precisamente fundamentada en la columna de los apóstoles. Ser iglesia. Poder decir, creemos en Jesucristo. Jesucristo nos ha llamado. Hemos tenido este encuentro vivo con Jesucristo en nuestra iglesia. Sí, mis hermanos. Y en nuestra iglesia podemos nosotros cumplir la voluntad de Dios. Ser instrumento, por supuesto, de renovar, de purificar, de transformar cada día esta iglesia por obra de Dios, pero también en nuestra disponibilidad, como ayer lo meditábamos, ser instrumento del reino de Dios. Entonces, hoy demos gracias a Dios por la iglesia, por nuestra iglesia, y porque hoy el Señor nos permite estar en comunión con la iglesia. Demos gracias a Dios por ello. Y finalmente, mis hermanos, el llamado, la misión que Dios nos encomienda. En tercer lugar, la misión. ¿Para qué nos llama el Señor? ¿Por qué nos ha permitido permanecer y perseverar en la iglesia y estar en la iglesia? Pues para anunciar su reino, para predicar el evangelio. La iglesia está para evangelizar. Y entonces seamos testimonio también con las obras del Señor, por gracia de Él,
de su amor y su misericordia. Esa es la misión, esa es la evangelización, construir el reino de Dios, ser instrumentos del reino de Dios, llevar a nuestros hermanos, especialmente a aquellos a quienes más lo necesitan hoy en día, tantos hermanos que hoy sufren, tantos hermanos que tal vez hoy no le encuentran el sentido a su vida, mostrarles con nuestra vida, con nuestro testimonio, el camino para ese encuentro con Jesucristo de nuestra Madre, la Iglesia. Demos gracias a Dios por la fe, por la Iglesia, por la vocación, por la misión que Dios nos ha concedido. María, Madre de los Apóstoles, interceda por todos nosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias. Mañana nos vemos.